Bienvenidos chicas y chicos, vamos justamente a ver este tema que sería la clasificación semántica de las palabras, algo muy útil justamente a la hora de relacionar el vocabulario, ¿no? Cómo es que funciona, ¿no? ¿Qué tipo de palabras uso en los distintos tipos de texto, por ejemplo, ¿no? Esto me sirve sobre todo para la redacción, ¿vale? Bien, vamos a hablar de palabras que también se le puede llamar vocabulario o léxico, ¿no? Y en el español tenemos, ustedes ya saben, muchos tipos de palabras. Vamos a ver cómo se clasifican según su significado. Eso quiere decir la semántica, ¿no? ¿Cómo se clasifican las palabras? Según el significado o la relación de significados que tengan con respecto a otras. Aquí, por ejemplo, tenemos de dos tipos, las palabras léxicas y las palabras gramaticales. Las léxicas básicamente son aquellas que tienen un significado, ¿no? Dirán, profe, todas las palabras tienen un significado. Pues verán que no es así. Las palabras con significado, por ejemplo, casa, se le conoce como palabra léxica. Y la palabra gramaticales son aquellas que apoyan justamente de una forma gramatical al habla o a la escritura. Por ejemplo, las palabras, pues sobre todo los nexos, por ejemplo, algunas conjunciones, algunas preposiciones, por ejemplo, por, con y de, la, o, por ejemplo, o algunas onomatopeyas que son las conjunciones, ¿no? Boom, zoom, por ejemplo, ¿no? Estas nos ayudan a la lengua, pero no tienen un significado en concreto, ¿vale? Sino apoyan a otras palabras que sí que lo tienen, ¿vale? Esos serían los dos tipos, ¿no? Las léxicas y las gramaticales. Hay otras, por ejemplo, las palabras monosémicas y las palabras polisémicas. También depende mucho de su significado. Ustedes saben que aquí tenemos monosémica, que si la separamos, mono no es ningún chango ni nada, sino quiere decir una en griego, uno o una. Monosémicas, un solo significado. Polisémicas, es un prefijo igual griego que quiere decir poli, muchos, ¿vale? Muchos significados, ¿vale? Entonces hay palabras en el español que tienen solamente un significado y hay palabras en el español que tienen más de uno. Por ejemplo, las que tienen de cierta forma un solo significado son palabras tecnicistas, o sea, que se usan en cierta área, en cierta especialidad, ¿no? Palabras técnicas que no se pueden utilizar en otro contexto. Por ejemplo, tenemos la palabra geología, por ejemplo, la palabra motocicleta, la palabra televisor, ¿no? Incluso la palabra jueves, ¿no? Esas palabras no se pueden utilizar en ningún otro contexto sin que signifiquen algo más, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de palabras polisémicas, por ejemplo, la palabra banco. La palabra banco es polisémica porque la puedo usar en muchos contextos. Por ejemplo, un banco para sentarse, un banco como una entidad financiera, ¿no? Donde viene el dinero, por ejemplo, y un banco, así se le llama a la agrupación de peces. Por ejemplo, un conjunto de peces se le llama banco de peces, como la manada de lobos, por ejemplo, como la parvada de aves, por ejemplo. Aquí tenemos un banco que serían los peces, por ejemplo. Entonces, así ustedes pueden darse cuenta que en el español tenemos palabras polisémicas y palabras monosémicas, ¿vale? Vamos con otro tipo de clasificación. Ustedes lo han visto desde la primaria, ¿no? Los sinónimos, que también se le conoce la relación de sinonimia, ¿vale? Son palabras que tienen un significado similar o idéntico.
Yo junto dos palabras que aparentemente son cosas distintas porque se escuchan distinto, porque se escriben distinto, pero tienen el mismo significado. Tenemos, por ejemplo, la palabra esposo o marido, alumno, discípulo, rey, monarca, por ejemplo, ¿no? Esas palabras tienen una relación de sinonimia, es decir, son sinónimos, significan lo mismo, ¿vale? Otra de las relaciones semánticas es la antonimia, o también se le conoce como los antónimos, lo que es sobre todo la relación de dos palabras contrarias, ¿vale? No cualquier tipo de relación, es una relación de oposición, que significan cosas contrarias. Por ejemplo, tenemos blanco-negro, que es el clásico, frío-caliente, día y noche, ¿vale? La relación que tienen estas son de oposición, significan exactamente lo contrario, bueno o malo, por ejemplo, ¿vale? Esos son los dos tipos de relación que hay, ¿no? Justamente de igual semántica. Y tenemos otras que se llama la homonimia, ¿vale? Que consiste en la relación de la semejanza de manera de ya sea en cómo se escribe o ya sea que se pronuncia, ¿vale? Pero presentan dos palabras con un significado diferente. Por ejemplo, más y más, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver en concreto de la homonimia. Se tiene tres tipos, ¿vale? Que sería primero los homófonos, que se escuchan igual. Homo es similar, fono es de sonido, ¿vale? Entonces quiere decir que a la hora de pronunciarse se pronuncian casi igual o igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, aquí tenemos estas A, por ejemplo, A cumple la función de preposición, me voy a estudiar, o A con H al principio, cumple la función de verbo, me ha dicho mentiras, por ejemplo, ¿no? O A con primero la A y después la H, cumple la función de exclamación, ah, al fin llegó, por ejemplo, ¿no? Entonces uno puede pensar que se escriben igual, pero no es así, ¿no? Cada una tiene su propia función, ¿vale? O la palabra voto y voto, por ejemplo, se oyen similar, pero una es con B y otra con V, ¿no? Yo voto fuerte la pelota y voto porque tengo 18 años, ¿no? De un voto, justamente, ¿no? De las elecciones. Y uno tiene que ver con la fuerza en que, o la acción que es una pelota al rebotar, ¿no? Voto, por ejemplo, ¿no? Esos serían los homófonos. Bien, ahora vamos con las siguientes que son, bueno, las siguientes de la homonimia, ¿vale? Justamente, o los homónimos, que serían los homógrafos, ¿vale? O ya hemos visto homos, similar o igual, grafos o grafía se refiere a la escritura, ¿vale? Son las palabras que se escriben de forma idéntica, se escriben de una forma idéntica, pero tienen distintos significados. Hay varias, ¿no? Por ejemplo, la palabra vino, vino del verbo venir, o vino de la bebida alcohólica, por ejemplo, ¿no? O aquí tenemos también copa, ¿no? Que también es la parte del sombrero, ¿no? O copa, de un vaso para beber, por ejemplo, ¿no? Esas palabras son homógrafos, ¿no? Porque se escriben igual, ¿vale? Pero significan cosas distintas, depende del contexto, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tenemos la palabra banco. Entonces ustedes pueden hacer la relación que los homógrafos, pues son palabras polisémicas, ¿vale? Uno puede darse cuenta de eso, ¿vale? Y ya por último tenemos los parónimos, ¿vale? Que son las palabras que poseen escritura
y sonido similares, pero que significan cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, que tenemos actitud, aptitud, afecto, efecto, adoptar, adaptar, diferente, deferente, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en diferente, pues es algo que cambia justamente, ¿no? Su significado es que es algo que no es distinto a los demás. Eso es algo diferente. Y el deferente es alguien que muestra cierto respeto, cierta gentileza ante los demás, ¿no? Entonces, él es muy deferente porque es diferente, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno puede darse cuenta que suenan igual, ¿vale? Suenan parecido, porque no es igual, y se escriben igual parecido, pero no tienen distinto significado, ¿vale? Y hasta aquí vamos a dejar las relaciones justamente semánticas o la clasificación semántica de las palabras. Gracias.